Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Queridos hermanos, bienvenidos a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy, por la misericordia del Señor, un programa más en nuestra serie Cambios Profundos. Junto a mi hermano Eddie, estamos listos para poder abordar tema buenísimo, hermano Eddie. Así es. En este día. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Así es, pues una vez más contento de poder estar aquí, hermano Carlitos, de compartir este espacio con usted y pues de estar acá también con los hermanos que nos apoyan de Amigos TV, el equipo de grabación, de producción. Y pues contento y emocionado, como repito, de poder abordar un tema nuevo de nuestra serie Cambios Profundos. El Evangelio. Exacto. Y el cambio. El Evangelio y el cambio. Por cierto, gran tema, ¿no? O sea, Sí, ¿qué dice el Evangelio acerca del cambio? Mire, ¿Cómo se gesta ese cambio en nosotros por el Evangelio? Y yo veo, pastor, una contracorriente también. El Evangelio es un contracorriente, un contra el sistema eclesial, que a nuestro parecer consideramos de que hay cierta tendencia a un evangelio basado en una justificación propia. Por obras, ¿no? Exacto. Sí. Que a veces Exacto. inconscientemente lo hacemos, ¿no, pastor? Y vamos a hablar un poco acerca de eso hoy. Sí. ¿Sí? Bueno, la plática esperamos que, que esté buena y edificante, pues el tema está buenísimo, está sobre la mesa, así que vamos a darle. Que Dios nos guíe. Así que, pero antes de comenzar, hermano Eddie, vamos a nuestro canto. Así es. Música hoy que siempre edifica nuestras vidas. Así que le queremos invitar, siempre la misma invitación, ¿verdad? Que usted ponga atención a la letra y sea edificado. Así que adelante con nuestro canto del día. Se acomoden a
Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hermano Eddie, el Evangelio del Cambio. Así es. ¿Qué dice el Evangelio? Podríamos comenzar con una pregunta, hermano Eddie. Aquí se va a poner buena hasta ahorita. Hoy vamos a entrar en una línea densa de que nos llamen herejes. Posiblemente, pero no, tranquilo, no se adelante a juzgarnos. Primeramente, escuche. Hermano Eddie, ¿es posible para el humano por sí mismo vivir la vida cristiana? Bueno, por sí mismo no. No es posible. ¿Seguro? Yo creo que sí. Sí, es así. No es posible. Exacto. El Señor nos invita a vivir algo imposible. Sí, de hecho la invitación del Evangelio es a aceptar que no podemos, ¿no? Es que ese es el detalle. Nuestra pobreza de espíritu. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. Exacto. ¿Sí? Cómo el Evangelio, lo que el Evangelio nos dice con relación con nuestro cambio, hermano Eddie. Pero antes de comenzar desde yendo, hermano Eddie, ¿por qué no vamos a nuestra lectura bíblica? Así es, estamos en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está la respuesta, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa frase es importante, hermano Eddie. Bueno, el versículo 6. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Exacto. La pregunta sería, ¿podemos dar fruto por nosotros mismos? ¿Fuera de él? No. Bueno, yo creo que tenemos que tener un balance, pienso yo, desde mi perspectiva, hermano Carlitos, no sé cómo usted lo vea, pero yo lo veo así. Por un lado, podríamos ver ciertas actitudes o cierto comportamiento, ciertas conductas moralmente correctas en una persona, sí, que no necesariamente ha recibido a Cristo en su corazón. Ese es el detalle. Y lo hemos dicho aquí, muchos musulmanes son más correctos que algunos creyentes. Exacto. Ahora, por el otro lado, también podemos entender que el fruto del Espíritu, o sea, aquel que permanece, aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador personal, como su Señor, como el Señor de su vida, da fruto, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es donde yo creo que, no sé cómo lo ve usted, pero sí creo que debemos como tener un balance, ¿no? En la evaluación de los frutos de la salvación, no sé. Es que ese es el detalle. El punto, hermano, de ahí radica en a qué le llamamos fruto. Sí, buen punto. Es que es un punto a qué le llamamos fruto. A veces pensamos que el fruto tiene que ver con activismo, tiene que ver con involucramiento, hablemoslo así, o estar metido en uno y otro lugar. Sí que no vamos a descartar del todo que no es parte de, pero no es el todo. El fruto tiene que ver con carácter. Exacto. El fruto tiene que ver con identificación de la voluntad de Él. ¿En qué sentido identificar la voluntad de Él? Hermano Eddie, hoy vamos a aprender y vamos a observar lo que el Evangelio nos dice. Y lo que el Evangelio nos quiere decir en sí, hermano Eddie, que nosotros no podemos. Exacto. Sí. El Evangelio apunta totalmente a la gloria del Señor y no a nuestra gloria. Así es. Y mire que es importante, por ejemplo, Juan 15:4 dice que no puedes producir fruto por ti mismo. ¿Realmente creemos esto? ¿Realmente creemos que no podemos producir frutos por nosotros mismos? ¿Realmente creemos que es imposible? ¿Qué es importante esto, hermano Eddie? Exacto. Y la clave radica en creerlo. Sí. La clave radica en entender. O sea que para dar fruto debemos entender, la clave para dar fruto es entender que no puedo dar fruto. Exacto. Por mí mismo. Exacto. O sea, y ahí es donde vemos que Jesús dice sin tapujos que no podemos hacer nada sin Él, ¿verdad? Exacto. Entonces la situación en la que nos encontramos es la misma, como que si fuéramos un paralítico y alguien nos dijera camina, ¿verdad? No podemos caminar. Exacto. ¿Sí? A menos que alguien nos haga caminar. Que eso es
lo que vamos a hablar hoy en sí. Y que eso el es lo evangelio del que cambio, ¿no? nos ilustra, aparte del poder de la deidad de Jesús, hermano Eddie, en el Nuevo Testamento, desde una perspectiva o interpretación espiritual de algunos pasajes ahí, por ejemplo, el ciego Bartimeo, por ejemplo, el paralítico, ¿no? El Señor, hermano Eddie, hizo algo imposible. ¿Ah? Ejecutó una obra que para el humano era imposible. Así es. Y Él la hizo posible. Así es. Y nos muestra eso de la capacidad de vivir para Dios. Amén. De la capacidad que el humano tenemos de poder vivir el estándar del Señor, hermano Eddie. Para nosotros es imposible. Es imposible. No se puede. No podemos. Y mire, y lo hemos dicho, revisamos los 10 mandamientos. Si usted quiere que resumamos esto. Y yo le hago la pregunta a usted. Revise los 10 mandamientos. ¿Los ha usted violentado? ¿Cuántas veces el día de hoy? O sea, es una tarea imposible. Sí, exacto. Ahora, si nos quedamos ahí, pues es un problema. Avancemos. Así es. Si es una tarea imposible, el Señor nos lleva a que lo entendamos. En primer lugar, hermano Eddie, que entendamos esta parte. Y no puedo, o sea, decirle al Señor, Señor, no puedo hacer lo que me pides. Exacto. Miro los 10 mandamientos, Señor, y yo no puedo. O sea, si soy sincero, ¿no? Sí. Y ahí está el detalle, hermano. Ahí comienza el cambio. Así es. El cambio comienza, y vamos a ver esta frase más adelante. El problema no está en nuestra maldad. Sino en El nuestra problema bondad. está en nuestra bondad. Así es. En pensar que somos buenos. Así es. Ahí está el problema. Fue lo que pensó el fariseo, por ejemplo. Exacto. ¿Ah? Señor, gracias que no soy como estos. Sí. O sea, ¿me entiende? El Exacto. problema radica en el grado de bondad que usted y yo pensamos que tenemos. No lo tenemos, pastor. Sí. No lo tenemos. Somos malos. Exacto. No hay justos ni aun uno. Así es. ¿Ah? Veneno corre por nuestra boca. Entonces, la conclusión lógica es, pastor, no podemos, ¿no? No, por nuestras propias fuerzas no podemos vivir nada. No podemos vivir imposible. la vida cristiana, ¿sí? Por nuestros propios medios. Sí podemos cuando Él nos capacita, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Ese es el mensaje del Evangelio. Exacto, que es el mensaje de la salvación, cuando Él nos redime. Recuerdo que en un momento usted decía que la palabra redención, sí, redención o nuevo nacimiento, era dar vida a almas muertas, ¿no? Entonces, cuando ya hemos sido resucitados, entonces podemos vivir, hemos sido capacitados para vivir una vida como Él quiere. Exactamente. Y aún así fallamos. Es que es detalle. Acordemos de que esa pecaminosidad, hermano Eddie, está ahí. Ese corazón perverso está ahí, hermano Eddie. Exacto. Y va a estar ahí. Entonces, recuerdo algo que hablábamos el capítulo pasado. Cuando nos levantamos en la mañana, ¿qué nos levantamos? ¿Qué pensamos cuando nos levantamos? Y me gustó una frase y una enseñanza de Nicolás Emilio en el libro, que él dice, bueno, nos levantamos pensando en todas las cosas buenas que vamos a hacer para agradar a Dios, o nos levantamos pensando en que somos malos, seguimos siendo malos, pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nosotros vamos a acercar a Él, ¿no? Exacto. O sea, ese debería ser como nuestro pensamiento y es el que- mensaje del Evangelio. Es que es, y mire, y a veces lo que no se entiende, que en ese constante pensamiento en mi vida es como se ejerce el cambio. Exacto. El entendimiento de mi imposibilidad, de mi maldad y mi pecaminosidad. Exacto. Que soy O sea, totalmente nada. confiar en Él, confiar en el poder de Jesús, más que en nuestras propias obras, en nuestras buenas obras. En otras palabras, Exacto. el fruto es un resultado, o el cambio real es un resultado. El cambio profundo es una consecuencia de lo que Él hace en nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. Es que este es ¿Sí? el detalle. O sea, mire qué cosas estas. El cambio se debe no a que usted haya decidido seguir a Cristo, ¿sí? Sino a la redención que Él ha obrado en la vida de nosotros. Exacto. ¿Ya? Entonces el cambio yo pienso que eso es parte fundamental del Evangelio, entender el cambio como algo, como un resultado de lo que Él ya hizo. Es que ese es el Y detalle. ahí también, hermano Carlitos, se puede ver el cambio quizás como algo paulatino también, ¿no? Obviamente va a haber hay un cambio profundo ya en nuestro ser, nuestro corazón ha sido redimido, así hemos nacido de nuevo, somos salvos,
Pero de ahí para adelante se empieza a ver resultados, ¿no? De esa obra de redención. Sí, exacto. El amor el amor, recuerde usted que es un resultado. Exacto. Es el resultado de atesorar algo. Entonces, en el momento del entendimiento del Evangelio, hermano, creo que estamos llamados a atesorar a Cristo. Exacto. Entendiendo eso. Y es lo que el mensaje del Evangelio nos dice. Por lo tanto, analicémoslo. Hagamos una pregunta. ¿No resulta increíble que para ser cristiano tengo que dejar de ser buena persona? Vea qué importante. Oiga. Vea qué importante que dentro de la creencia popular acerca del Evangelio se habla mucho, ¿no? De que se entiende el Evangelio como la buena gente, las buenas personas. Es que ¿no? es el detalle. Ahora, aquí viene el punto. Yo creo que el fariseísmo no era malintencionado en cierta forma en las bases del fariseísmo, sino que querían tener vamos a decirlo así, querían tener, hermano Eddie, una sobrepreocupación por lo que las personas decían y se sobrepreocupaban por manifestarse como buenas personas. Sí. Dejando de un lado lo malo que realmente eran. Es que aquí está el punto. El punto está, ¿qué estándar ocupo yo? Sí, es que hay algo clave ahí. Hay algo clave en todo eso. Estaba yo leyendo la vez pasada la historia de cómo se crearon los fariseos, ¿no? O sea, ¿por qué existe un grupo en el Nuevo Testamento que se llama los fariseos? Ya que usted lo sacó acá. Y estaba viendo de que se creó en el espacio intertestamentario, ¿no? O sea, en los 400 años que se conocen históricamente como los 400 años de silencio, la influencia griega estaba en todo su apogeo, ¿verdad? Entonces, muchos judíos sintieron como miedo, ¿no? De que nuestra ley, estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, nuestra ley puede verse influenciada por la cultura griega y greco-romana, ¿no? Griega y romana. Entonces vienen y crean este grupo supuestamente para proteger, o sea, lo que usted está diciendo. En el fondo, los fariseos, el fariseísmo no era algo malo. No tenía la intención. Exacto, de corromper. Exacto, pero que en realidad sí desviaron totalmente el mensaje del Evangelio. Después nosotros vemos que lo que hicieron los fariseos fue por miedo, y ahí entra la cultura también del legalismo, ¿no? Un legalismo extremo en donde ellos, para evitar que la gente violara la ley, crearon otro montón de leyes alrededor de la ley del Antiguo Testamento, crearon otro montón de leyes. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde ellos incurren, podríamos decir nosotros, en un legalismo en el cual podemos nosotros caer también, porque ese legalismo los llevaba a vivir a ellos por una mera apariencia, ¿verdad? Exacto. Y no por un corazón sincero, por una devoción real a Dios. Intentaron seguir siendo buenos. Exacto, cuidaban más su apariencia que su corazón. Exacto, y mira este hermano Eddie. Ahora, ¿ha leído usted bien lo que dije? ¿No resulta increíble que para ser cristiano tengo que dejar de ser buena persona? Mire qué interesante. Para ser cristiano tengo que dejar de intentar ser bueno. ¿Acaso no es lo que decimos a la persona que intentamos evangelizar? Mire, después de todo, ¿no es la razón por la cual murió Jesús? ¿No dijo Jesús en varias ocasiones: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Como dice Pablo, si uno pudiera llegar a ser justo por obedecer a Dios, su muerte sería innecesaria. Para Jesús tu pecado no es tu mayor problema. Para Jesús tu bondad es el mayor problema. Exacto. O sea, el pensar que tenemos cierto mérito, hermano, de bondad. Los intentos. El creer, hermano, de que somos. La persona piensa y cree que es buena. Eso es un gran problema para entender el Evangelio. Los intentos de cambiar sin su ayuda, ¿no? Exacto. Sí, en otras palabras, recordemos. Perdón, pastor, los intentos de cambiar sin ver el Evangelio. Sí, es exacto. Imposible un cambio profundo. Sin Hablemos el de un Evangelio. cambio profundo sin el Evangelio. Sin Jesús. Cambios superficiales, sí. Así es. Sí, recordemos que uno de los pasajes bandera de la serie es Jeremías, ¿no? ¿Jeremías qué? Sí. Jeremías
2:12:6. Sí, no recuerdo. Sí, pero el pasaje donde hablamos de que de que el pueblo había cometido 2 errores. Había dejado a Dios y había cavado cisternas. O sea, ese ímpetu de querer encontrar agua fuera de Dios, o sea, esa gana de querer encontrar algo que solo encontramos en Dios fuera de Él. Lo mismo en el Edén, pastor. Idolatría. 1,450,000 especies. ¿Ah? Y el Señor les dijo, solo estas no. Exacto. ¿Y qué? Fueron a esa. Tremendo, ¿no? El detalle. Exacto. Pensaron hacerlo por sí mismos. Sí. O sea, mire qué importante. Entonces, tal vez un ejemplo que creo que vale la pena analizar, hermano Carlitos, lo siguiente, lo vamos a leer. Un ejemplo que él pone en su libro. Pensemos en lo que Jesús ha dicho en una situación hipotética donde un pastor ha mirado pornografía un sábado por la noche, justo un día antes de predicar su sermón. Uy, eso está tremendo, pastor. Un día antes de predicar su sermón, el Ajá. pastor vio pornografía. ¿Qué tiene que hacer este pastor? ¿Renunciar al pastorado? ¿Confesar públicamente lo que ha hecho? ¿Dejar de predicar? Tremendo. Bueno, vamos a responder con esta pregunta con otra pregunta. ¿Qué le diríamos a un amigo no cristiano que nos dice que no puede creer que Jesús lo perdona porque ha mirado pornografía la noche anterior? Quizá le diríamos algo así como: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es la típica reacción que tiene una persona no creyente cuando le decimos esto? Es decir, cuando le compartimos el evangelio por primera vez. La pregunta obvia sería: ¿tú me estás diciendo que no tengo que hacer nada para ser salvo? Sí. Y es que es la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? Tú me estás diciendo que no tengo que hacer nada para ser salvo. ¿Ya? Tú me estás diciendo que Dios me va a perdonar todo lo que he hecho simplemente creyendo en lo que Jesús ha hecho sin hacer nada más. Así es. O sea, podemos verlo. Para ser salvo y para cambiar tenemos que hacer lo mismo. Aceptar quiénes somos. El ¿Ya? pecado. Personas hermano profundamente egoístas, orgullosas, autocentradas, y apropiarnos por la fe de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora la pregunta es esta, hermano Eddie, que creo que podemos analizarlo muy bien. Antes de responder, porque aquí tenemos que responder a algo que está tremendo. Ajá. ¿Acaso antes de ver pornografía el pastor era digno? No. Ni antes ni Es que, después. es que usted está diciendo no, pero espéreme, porque tenemos que dialogar. Dejemos que baraje este asunto nuestra audiencia. ¿Acaso antes de verla, de cometer el acto, era digno? Es que ahí está perdón el ejemplo, hermano. Perdón el ejemplo tan así explícito, ¿verdad? Y un poco incómodo. O sea, pero para que entendamos. Para entender la gravedad del asunto. El problema es de que nos rasgamos las vestiduras porque llegamos a pensar en algún momento que el pastor era digno. Sí. O sea, antes de contarles que el pecado que había cometido, y con eso no estamos diciendo que hay que subestimar el pecado, ¿no? Y ahorita vamos a entrar a esto, ¿no? No estamos diciendo eso. Exacto. Estamos tratando de explicar la indignidad que siempre tendremos. Exacto. ¿Acaso en algún momento yo puedo hacerme más justo? O más digno de ser salvado que otros. Exacto. ¿Será No. que usted en algún momento, por ser pastor, merece más la salvación que otros? Que otro que está en Exacto. una cantina, por ejemplo. Otro que no predica, otro que no anima, otro que anda robando, otro que anda haciendo lo que sea. No soy más digno que ellos. Es que ese es el punto, familia. Nuestra indignidad. Ahí está, el siempre. meollo del asunto. Exacto, hermano Eddie. El pecado también alcanza, o sea, a esos niveles, digamos, estratosféricos llega el pecado. Exactamente. Esto está tremendo. Pero bien, hermano Eddie, tenemos nuestra cápsula del día. Sí, y ahorita vamos a continuar después de la cápsula explicando entonces con relación a qué es lo que el evangelio me dice, hermano Eddie. Porque los hermanos van a decir: o sea, que puedo vivir como quiera. Y, No. y es que no estamos diciendo eso. Exacto. Y ahorita vamos a explicar el fruto Así es. del amor. El amor es un resultado. Amén. Es un resultado de haber conocido al Señor. Pero bien, hermano Eddie, cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Nuestro hermano Eddie Osorio compartiendo datos picantes pero edificantes. Hermano Eddie, adelante con la cápsula del día.
Una de tantas frases acuñadas por Juan Calvino dice lo siguiente: el corazón del ser humano es una fábrica constante de ídolos. Y creo que nosotros mismos en primera persona podemos comprobar que eso es cierto, que eso es verdad. También nos encontramos una referencia bíblica en el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabes? Es incorrecto dejarnos llevar, desde una perspectiva bíblica, es incorrecto dejarnos llevar por una filosofía de vida o una frase que ha cobrado mucha relevancia en estos últimos años. Y es esa frase bien corta, pero que encierra mucho, ¿no? Sigue a tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Seguí a tu corazón. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia de seguir al corazón? Bueno, en la palabra nos damos cuenta que no podemos seguir a nuestro corazón. Necesitamos ser guiados por algo más que nuestro corazón. Algo que sea perfecto. Algo que tenga directrices claras. ¿Y qué es eso? ¿A qué nos referimos con eso? Nos referimos a la palabra del Señor. En la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar directrices claras para ser guiados por el camino correcto. Así que la próxima vez que piense usted seguir a su corazón, ponga un stop, ponga un alto, porque no podemos ser guiados por un corazón que tiende a la idolatría. Así es, nuestro corazón es una fábrica constante de ídolos. Y si nos vamos por lo que dice nuestro corazón, lo más seguro es que terminemos estrellados, que terminemos mal. Dejémonos guiar por la palabra del Señor. Bien, estamos de vuelta, queridos hermanos, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Hoy un temazo que puede causar muchas turbulencias ahí, hermano Eddie, en algunas personas. Pero ¿seguimos siendo dignos, pastor? No. ¿Sigue siendo digno usted del cielo? ¿Usted, ¿En serio usted piensa que usted va a poner un pie en el cielo por algún aspecto santo que usted haga? Podría pasar 100,000, o sea, podría pasar. Estaba leyendo hace unos días a Paul David Tripp y él dice, podrías obedecer hasta 1000 años a Jesús, que eso no te va a hacer más digno. Exacto. Ahora, eso muchas veces tiende a confundir, ¿verdad? A malinterpretarse. Exacto. Ahora vamos a esto. Es que aquí estamos hablando de la parte humana. Exacto, así es. Indignidad total. Pero también el evangelio, así como nos muestra la cara humana del humano, valga la redundancia. Malas noticias. Malas noticias, horrible, pero luego viene la buena. Es que la buena, es que como decíamos. Ese es el punto. O sea, lo decíamos hace un par de capítulos. No podríamos apreciar el valor de la buena noticia sin entender esto. Sin entender antes la mala noticia. O sea, eso es que usted nosotros tenemos que saber la mala noticia, el pecado, ¿qué somos? Pongamos un ejemplo un poquito más explícito, pastor, para que nuestros hermanos nos comprendan. Por ejemplo, el hermano fulano de tal, recién convertido, hace poquito, primeros pasitos en Cristo, todavía ahí ya usted se imagina cómo, ¿no? A la par de Billy Graham, siervo del Señor. Luis Palau, para que nuestra gente contemporánea nos entienda. Alberto Motesi. Bueno. Dos personajes. ¿Acaso Billy Graham, después de su legado ministerial, Pastor Eddie Osorio, voy a mencionar a usted para que sea etiquetado usted ahorita, ¿acaso Billy Graham es más digno del cielo que el hermano recién convertido? ¿Pastor? No, pero lo que es que yo estaba pensando. Yo ahorita puedo decir no, ¿sí? Pero muchas veces con mis acciones puedo decir que sí. Es que ese es el punto. Sí, o sea, yo digo ahorita, o sea, Billy Graham, Luis Palau y cualquier otro
personaje, escritor de renombre, pastor de renombre, con un gran legado ministerial, gloria a Dios, pero la indignidad no desaparece. Exacto. Ahora, no desaparece en el sentido del nombre propio humano. Exacto. Y ahí es donde entra en juego, pastor, la maravilla de la sobrenaturalidad del evangelio. Así es. ¿Qué es lo que tenemos que hacer énfasis, hermano Eddie? Que es la gloria de Él, hermano Eddie. ¿Ah? Él es quien nos salva, nos da vida. Amén. Él es quien provoca en nosotros. ¿Y cómo? Entonces, hermanos, ¿significa que vamos a vivir como querramos? No. Lo que tenemos que decir también que aquí viene la parte sobrenatural del asunto, hermano Eddie. Lo que él dijo en Juan 15:6. Sin mí nada podéis hacer, pero el que permanece en mí sí puede. ¿Cómo así? El que está conectado puede por esa conexión. Exacto. Es que la savia. Así es. La savia no la produce, viéndole desde la perspectiva de la planta que el Señor pone ahí, la savia interna en los conductos internos de la plantita de uva, no la produce en sí la rama, sino la raíz. Exacto, la raíz. El famoso xilema y floema, ¿se recuerda de ciencias naturales, pastor? Ese me entiende, es lo que da vida. Ajá. ¿Y quién es ese xilema y floema en nosotros? Exacto. Es el Espíritu Santo, hermano Eddie. Sí. O sea, no somos nosotros, familia. Exacto. La vida en Cristo es sobrenatural. La vida en Cristo es imposible vivirla de una forma que no sea sobrenatural. Así es. Entonces, hermano Eddie, bajo el entendimiento claro de mi incapacidad, de mi pecaminosidad, que continúa siendo, no porque yo tenga 15, 20 años de ser creyente, voy a ser más digno que alguien que no. Sigo siendo alguien indigno. Amén. Así y fue lo que Pablo entendió, hermano Eddie. Exacto. Que dijo, ¿cómo se definió Pablo? Miserable de mí. Pablo, hermano Eddie, después de ¿cuántos viajes? 4 viajes misioneros. Aún se creía indigno. Pablo dijo, miserable de mí. Porque Pablo entendió que al acercarse al estándar es que no podía. Exacto. Pero, hermano Eddie, ¿pero Pablo vivió desordenadamente? No. Bueno, después de su... Exacto, en su conversión. Porque Pablo tenía un entendimiento claro acerca, por ejemplo, de la gracia del Señor que le expone en los primeros 5 capítulos de Romanos. Y él mismo dice, y perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hay vida. Exacto. Porque hay vida sobrenatural. Como usted dijo, exacto. ¿La vida cristiana es sobrenatural o no es vida cristiana, verdad? Exacto, ¿Sí? hermano. Entonces, me llama mucho la atención 2 palabras que creo que son dignas de analizar aquí en esta por el tema que tenemos, hermano Carlitos, y por donde hemos guiado la conversación. La mayoría de los cristianos en el mundo afirmamos que tanto la justificación como la santificación son por pura gracia. Claro. Sí, que la justificación entendemos que somos justificados en un Cristo. Regalo. Así es, somos justificados por la justicia de Cristo, no por nosotros, no por nuestras buenas obras o por buenas acciones que estemos haciendo. Ahora, es decir, son un regalo de Dios. La santificación ya es el proceso, ¿no? Sí, pero también es un regalo. Sí, exacto, pero lo que quiero decir yo es como el resultado de ser justificados en Él. Exacto. ¿Sí? Entonces, es decir, estas palabras, justificación y santificación, son un regalo de Dios que se obtiene por medio del arrepentimiento. Amén. Y la fe. Amén. Pero ¿es eso lo que muestra, lo que nuestra praxis manifiesta? Es que ese es el detalle. Pensémoslo un momento. ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer para ser justificado? Aceptar su condición pecadora. Y mire, reconocer la realidad de que sus obras no lo pueden salvar. Confiar en la cruz de Cristo y recibir por fe el regalo de lo que Jesús ha hecho por él. Amén. Hermano Eddie, es que y esa mire, es la justificación. Y parece increíble, pero el gran problema del humano es pensar que es bueno. Exacto. Mire, evaluemos un poquito, hermano Eddie. Bueno, solo digo esto. Yo creo que todos tenemos problemas con eso. Sí, usted dijo algo importante. La justificación es un regalo y la santificación también. Así es. Entendemos del proceso de la santificación, pero no hay que perder de vista que quien ejecuta ese proceso en nuestro corazón de santificación es el Espíritu Santo. Sí. No somos nosotros, hermano. Ambos procesos se dan ambas cosas, la justificación como la santificación, se dan en dependencia de y no podemos perder de vista lo que él mismo nos dice. Sin mí nada podéis hacer. Exacto, así es. Y ese vínculo de conexión, de conocerlo, es lo que provoca esa vida sobrenatural. Y es lo que él dice, por ejemplo, en Mateo 7, 21 al 23, hermano Eddie.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así es. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero yo le responderé, apartados de mí, sabores de maldad. Oiga No esto. los conozco. No los conocí. Así es. ¿Nos conoce el Señor? Somos conocidos en Al el que cielo. el Señor conoce, lleva fruto. Amén. Sin duda. Porque el amor es un resultado. Así es. Es el resultado de la presencia de Él. Así es. Por lo tanto, va a haber. Sin y si duda, no hay, es como lo inevitable, ¿no? exactamente. Es el resultado hermano Eddie. inevitable Ahora, de confiar. Lo que tenemos que tener muy bien claro siempre, y que es lo que plantea el autor, hermano Eddie, es para poder vivir esa vida ferviente siempre y poder estar generando esos cambios profundos en nuestro corazón, es entender que a pesar de ser ya salvado, sigo necesitando de esa gracia. A eso íbamos. Sigo necesitando para seguir deleitándome en esa, pastor. Cuando hicimos la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos para ser justificados? Bueno, aceptar nuestra condición de pecadores, reconocer la realidad de que nuestras obras no nos pueden salvar, confiar en la cruz de Cristo y recibir por fe el regalo que Él nos da. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que una persona tiene que hacer para ser santificada? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Aceptar su condición pecadora, reconocer la realidad de que sus obras no lo pueden cambiar, confiar en la cruz de Cristo y recibir por la fe el regalo de lo que Cristo ha hecho por él y quiere hacer en él, ¿ya? A través de su espíritu. Yo lo veo así, pastor. La vida en santificación es un constante presentarme al espejo. Así es. De la palabra, ¿no? Exacto, al estándar. Ujú. Es exposición a... Una exposición al estándar. Y en esa exposición al estándar, yo me voy a dar cuenta de mi indignidad. Y voy a decir, Señor, miserable de mí. Sí, ahí tenemos el ejemplo. En ese entendimiento que soy un miserable y que a pesar de mi miserabilidad, Dios me ama y soy amado, entonces, mi respuesta va a ser ese intento de vida para Él. Ujú. Traducido en obediencia. Así es. ¿Ah? Pero en esa indignidad, no pensando que soy bueno, sino que podré llegar a dar frutos buenos entendiendo que soy malo. Así es. ¿Ah? Y por eso la frase que dijimos que en algún momento causó un poquito de revuelo ahí, hermano Eddie. ¿Ah? Cuando pienso que estoy bien con Dios es cuando más lejos estoy. Exacto. Pero cuando entiendo cuán vil soy, es cuando más cerca estoy. Así es. Interesante, ¿no? Sí, porque es algo, yo siento que pienso desde mi perspectiva que es algo en lo que muchas veces nosotros podemos equivocarnos. No sé, nosotros a veces tenemos como nuestras cumbres espirituales, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Claro. Pero hay momentos hay tiempos, no sé si llamarle tiempos, temporadas, momentos, no sé. Pero yo creo que todos aquellos que hemos recibido esa justificación a través de Cristo, en algún momento experimentamos como tiempos en los que sentimos de verdad que Dios está tan cerca y tiempos en los que sentimos que Dios a veces está lejos, ¿no? Entonces muchas veces pensamos de que esos tiempos, cuando decimos, bueno, estoy bien con Dios, es cuando muchas veces esos tiempos buenos vienen, ¿verdad? Sí. Pero es que esto va mucho más allá. Sí, porque cuando usted menciona esto, yo digo, bueno, lo que pienso ahorita en mi mente es nunca puedo estar bien con Dios. O sea, literalmente nunca voy a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque en el sentido de querer llenar el estándar. En el sentido de querer, por ejemplo, agradarle con buenas obras. Exacto. Sí, o sea, nunca voy a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque cuando me expongo al estándar, siempre tengo algo que cambiar. Exacto. Por ejemplo, cuando leo yo que estoy siendo conformado a la imagen de su hijo y me paro frente al espejo. ¿De la imagen de su hijo? Exacto. Y miro que la imagen de su hijo llega hasta arriba y la mía es, ¿qué? Se está hundiendo. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que, bueno, sí estamos siguiendo un blanco perfecto.
Y mire, seguimos. Y es especial estar en esa luz. Exacto. Es especial ser reflejado. Mire. O sea, yo pienso que eso nos pone los pies sobre la tierra. Y yo siento, hermano Carlitos, no sé, pero yo siento que esto nos da le voy a decir, no sé qué tan bíblico será esto que voy a decir, pero siento que nos da una empatía para el entendimiento de la vida cristiana de otras personas. Es que ese es el resultado, sí, hermano Eddie. O sea, yo siento que ahora entendemos por qué el Señor dijo, no juzguen. Exacto. Yo siento que el entender esa pecaminosidad, esa indignidad. Amén. O sea, bingo, pastor. Me hace a mí, entender la lucha de mi hermano. Exacto. No como algo extraño. Amén. Sino como algo que es parte, le voy a decir así, del día a día del cristiano. Todos estamos luchando con algo. Exacto. Mire, hermano Eddie, mire lo que dice el famosísimo pasaje, muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdón, no nos quedemos solo ahí, vamos al 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero vamos al motivo, el por qué. Mucha, ¿qué onda? ¿Por qué? Esta es la condenación. Mira lo que es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así es. Versículo 20 explica: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahí está. Porque la luz le enseña. Oiga. Aquí está el punto y aquí está el problema. Porque ese que hace lo malo y que aborrece la luz piensa que es bueno. Exacto. El que no se asoma a la luz no se da cuenta que es malo. No puede ver su realidad. Y sigue pensando el tradicional pecado del hombre, pensar que es bueno. Así es. El joven rico, por ejemplo. Exacto. Él llega con una concepción de bonachona. Maestro bueno. No, y el Señor, ¿cómo es el Señor? Es una maravilla, ¿no? Lo agarra, lo caza en el aire. Lo agarró por el aire. Lo agarra en el aire. ¿Por qué me llama bueno? Exacto. Solo ahí ya la cosa ya era distinta. ¿Por qué me llama bueno? Si ¿acaso no sabes que bueno solo hay uno? Exacto. El Señor sabía que él no lo entendía. Y ojo, que el joven rico lo estaba viendo, no lo estaba viendo tanto como el hijo de Dios. No. Lo estaba viendo como un maestro. Es que es el detalle. Exacto. Él quería congraciarse. Y por eso, maestro bueno, o sea, ¿ya? Y es una pregunta no tan. Pero aquí sí nos damos cuenta, mi hermano, que él no tenía interés en la pregunta. Exacto. ¿Qué he de hacer para le dar la vida eterna? Y él sabiendo, el Señor le dice, ¿qué dice la ley? Así es. Y la ley de los profetas. ¿Y qué dijo él? Señor, todo lo he cumplido. Desde mi juventud, es que está el problema. Desde mi juventud los he vivido. No, mi rey. No, mi hermano. Exacto. ¿Por qué mentiste? Así es. ¿Por qué mentiste? Entonces el Señor viene y le pone un espejo. Y a veces agarramos ese pasaje tanto como que se malinterpreta, ¿verdad, pastor? El Señor viene, ¿querés que demuestre que no? Hagamos una cosa. Si ya hiciste eso, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres y seguime. Sí, le puso el espejo, mira. ¿Y él qué pasó? Se entristeció porque tenía muchas posesiones. Exacto. El Señor lo que hizo simple y sencillamente fue llevar el espejo a que se viera. Aborreció la luz ahí. Él aborreció la luz. Aborreció la luz. El problema del humano radica en aborrecer la luz. Sí, exacto. La luz evidencia nuestra maldad, pues, nuestro pecado. Y ese es el problema del cristianismo actual. Mire, pues, familia en Cristo, en el nombre de Jesús, nunca dejemos de acercarnos a la luz. Amén. Porque el exponernos a la luz. De exponernos a la luz. Porque esa exposición a la luz es la que va a provocar un entendimiento de mi indignidad. Exacto. Cuidado con presentarse con el superhermano. Cuidado de presentarse como el super santo. Usted no es super santo. No existe. Ni aún uno, hermano Eddie. Así es. Y hoy en día, cómo da tristeza observar gente, hermano Eddie, que se manifiesta como el super santo. O la santidad en su máximo esplendor, ¿sabe? Y mira lo que voy a decir, qué contradictorio. Para mí, la santidad en su máximo esplendor la va a vivir aquel que entiende claramente que es una podredumbre espiritual. Exacto. Bienaventurados, ¿quiénes?
los pobres de espíritu. Pobres. ¿Y qué significa la palabra pobre en el contexto ahí del Nuevo Testamento? Que no tiene nada. Que no tiene ningún activo espiritualmente hablando activo para presentarse ante Dios. En ese estado constante de acercarme a la luz, es donde me doy cuenta que no sirvo para absolutamente nada. Exacto. Y en ese entendimiento que no sirvo para absolutamente nada, y que Dios me ama, y que Dios me restaura, entonces como comienzo a caminar en Cristo. Entonces y el es donde poder empieza de Cristo comienza a fluir, pastor. Es donde empieza el proceso de la santificación, ¿no? Exacto. Lo que hablamos. Ahora, lo que muchas veces nos pasa a nosotros es lo de Lucas 18. Ajá. El Evangelio según Lucas capítulo 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y siempre y no desmayar. Diciendo es del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, refiriéndose al fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ojo, ¿no? Tremendo. ¿Sabe? Yo le empiezo a tener le he empezado hace algún tiempo, desde una vez que estudiamos el Sermón del Monte y hablamos un poquito acerca de la oración, le tengo mucho respeto a este pasaje. Sí, y es detalle. Porque la luz lo evidencia uno, pastor. Exacto, porque desde la perspectiva, desde cuando leo el pasaje y empiezo a ver, desde cuando Jesús dice, y el fariseo oraba consigo mismo, digo yo muchas veces, ¿cuántas veces he orado conmigo mismo? Uh-huh. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, hermano Carlitos, pronunciamos una oración prefabricada? Prefabricada para... Y muchas veces estamos orando y no estamos pensando en Dios. Uh-huh. Estamos pensando más en lo que la gente va a decir y por eso usamos cierta palabrería. Peor si es un evento en donde hay mucha gente. Exacto. Y... ¿me entiendes? Entonces... Peor si es un pastor que llegó a prueba para predicación, para que lo vea la comunidad, la congregación. Y fíjese, o sea, yo pienso en esto, o sea, cómo uno puede caer en cosas como esas y orar de la misma forma que el fariseo. Yo sé que todos queremos identificarnos con el publicano. La oración del publicano es la que siempre debería estar en nuestra boca. En nuestra vida. ¿Sí? O sea, Dios es propicio a mi pecador. O sea, Dios, soy pecador y solo tú puedes salvarme. Uh-huh. Pero lo cierto es que muchas veces somos más como el fariseo que como el publicano. Uh-huh. ¿Ya? Sí, exacto. Siempre. Entonces eso es tremendo, hermano Eddie. Entonces, hermano Eddie, ya para ir finalizando, el Evangelio. La exposición al Evangelio es la única que va a provocar esos cambios profundos en nuestra vida. Exacto. El Evangelio, entendimiento claro de ello. Así es, el Evangelio es la buena noticia que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Amén. ¿Acaso hay otra buena noticia? ¿Acaso hay otra noticia más grande que esa? Y constantemente. Exacto. Y en ese entendimiento que no puedo hacer nada, mire, es que esto es que contradictorio a usted. En el entendimiento que no puedo hacer nada, es cuando comienzo a disfrutar a Cristo. Exacto. Y en ese disfrute de Cristo, como dice una frase muy célebre del doctor, del pastor, profesor, amigo, Nicolás Emilio Tronchini, dice, él dice esta frase, que el mayor objetivo del cristiano debe ser disfrutar a Cristo y ayudar a otros a disfrutarlo. Que puedan disfrutarlo también. Entonces, en ese proceso del disfrute, del asombro en Cristo, hermano Eddie, es como mi vida comienza a ser por el poder del Espíritu Santo transformada. Exacto. Y en ese proceso de transformación es como yo puedo y vengo a ayudar a otro. Amén. Para que conozca esta maravilla. Exacto. De que somos amados a pesar de ser lo peor. Así es. Y repito,
Y enseñar esto es clave, hermano Carlitos, que el evangelio es la buena noticia, que no tenemos que hacer nada para ser salvos. Amén. Cristo lo tuvo que hacer todo por nosotros. O sea, Él lo hizo todo. De la misma forma, el evangelio es la buena noticia, que no podemos hacer nada para ser santos. Y en el entendimiento que no puedo hacer nada, es como hago algo. Exacto. Pero digamos que es el Espíritu Santo a través de nosotros, ¿no? Exacto. Recordemos lo que dice Pablo, que quien produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, es el Señor. Cristo también lo tiene que hacer por nosotros, el proceso de santificación. Por esa razón, tal como lo fue en el momento de nuestra conversión, comprender y aceptar que somos pecadores es la mejor de las noticias. La mejor. ¿Sí? Por esta razón, si realmente queremos cambiar, tenemos que estar firmemente apoyados en nuestra incapacidad. Exacto. Es la forma. ¿Sí? El cambio viene a través de reconocer mi incapacidad. Exacto, a fin de poder estar firmemente apoyados en la gracia de Dios. Y que sea la gracia O transformadora. sea, mire qué importante esto. Mi vida no está fundamentada en lo que yo puedo hacer para Dios. El evangelio no se trata de hacer. Sí, mi vida Se está trata de recibir. Mi vida está fundamentada en la gracia de Dios. Y en ese recibir, pastor, es como se produce el fruto. Exacto. El hacer radica en el recibir. Exacto, recibir la gracia, ¿no? Amén. El evangelio nos dice, no necesitas cambiarte. El evangelio nos dice, no puedes hacerlo. El evangelio nos dice, sus mandamientos son demasiado altos. Amén. ¿Ya? Jamás podrás vivirlos. El evangelio dice, no puedes desearle, no puedes buscarle. ¿Ya? Cuando nos exponemos a la luz nos damos cuenta de eso, ¿no? Exacto, que somos malos. De que nuestro corazón es malo. Ahora, pero esa es la mala noticia. Pero la Biblia también dice, lo que es imposible para ti es posible para Amén. Dios. ¿Sí? Entonces también nos recuerda, no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. También nos revela, el que permanece en mí, ese da mucho fruto. Amén. ¿Ya? Pero todos nos damos cuenta cómo, hermano Carlitos, esa dependencia de la gracia. ¿Sí? Es- Dependencia total de la gracia. Amén. ¿Sí? Hermano Eddie, está esto bueno, pero el tiempo ha terminado. Así que agradecemos a toda nuestra audiencia, televidencia, hermano Eddie, Amén. por haber estado con nosotros. Y un consejo final así puntual, hermano Eddie. Me quedo con que el Señor nos ayude y nos ilumine a poder apoyarnos en su gracia. Yo me Recordemos, pienso que algo que constantemente debemos estar recordando es nuestra incapacidad y su gracia. O sea, nosotros somos incapaces e inmerecedores, pero Él. sí. Consejo de este día, según yo, acerquémonos a la luz. Amén. Creo que la Expongámonos. luz, exponernos a la luz, Amén. es la que nos provoca el entendimiento de lo que somos realmente. Así es. Familia, que el Señor le bendiga y esperamos que sea de bendición lo que hoy hemos dialogado Amén. y estamos para servirle. Siempre recordándole Amén. que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es La obediencia. que Dios les bendiga. Amén. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.